Los interruptores termomagnéticos se eligen de acuerdo al amperaje que demande el circuito. Si por ejemplo el circuito de iluminación consume 17 amperios, entonces el termomagnético de 15 amperes estaría muy pequeño. Se tendría que utilizar un térmico de 20 amperes para proteger ese circuito de iluminación. O si por ejemplo utilizamos un térmico de 30 amperes, estaría muy grande ese térmico para proteger el circuito de iluminación. Ahora, si por ejemplo el circuito de toma corrientes consume 15 amperes, al igual el térmico de 15 amperes estaría muy ajustado y ahí se tendría que utilizar de igual manera un térmico de 20 amperes. O sea, nunca debemos de poner un térmico que sea muy ajustado pero tampoco muy grande. Se debe utilizar un térmico que esté en el punto medio. El térmico de 15 amperes se utiliza más que todo para proteger el circuito de iluminación, ya que una casa no cuenta con demasiadas lámparas para que entre todas las lámparas demanden más de 15 amperes. Ahora, el térmico de 20 amperes se utiliza más que todo para proteger el circuito de toma corrientes. El térmico de 30 amperes, el de 40 y el de 50 se utilizan más que todo para proteger aparatos de muy alto consumo, como por ejemplo una secadora de ropa, una máquina de soldar, una ducha eléctrica, etc. Pero también estos tres termomagnéticos se utilizan como interruptores principales, que son los que se encuentran abajo del medidor. Pero como les digo, los interruptores termomagnéticos se eligen de acuerdo al amperaje que demande el circuito. Si por ejemplo su casa es muy grande y su circuito de iluminación demanda 25 amperes, entonces deben de utilizar el térmico de 30 amperes. Es muy importante que los cables de alimentación que están aquí en esta parte sean de un calibre más grueso de los que salen aquí en esta parte. Por ejemplo, estos cables de aquí son calibre 14 y estos cables de acá son calibre 12. Y estos cables de alimentación son del calibre 10, ya que si por ejemplo utilizamos un calibre de cable muy delgado en esta parte y acá uno muy grueso, estos cables se van a quemar y van a dejar sin energía eléctrica a los interruptores termomagnéticos. Otra cosa que es muy importante es que deben de utilizar el calibre adecuado del cable para cada termomagnético. Por ejemplo, se debe de utilizar el calibre 14, que viene siendo este de aquí, para el térmico de 15 amperes. Para los térmicos de 20 amperes, que viene siendo este de aquí, se utiliza el calibre 12. Para el térmico de 30 amperes se utiliza el calibre 10. Para el térmico de 40 amperes se utiliza el calibre 8. Y para el térmico de 50 amperes se utiliza el calibre 6. Para derivar los diferentes circuitos es muy fácil. Vamos a iniciar con el de iluminación. Primero conectamos el térmico de 15 amperes. Después vamos a conectarle el cable que viene siendo nuestra fase aquí al tornillo del termomagnético. Después le vamos a conectar otro cable que va a ser el neutro aquí a la barra del neutro. Es muy importante que esos dos cables sean del calibre 14. Entonces ya aquí salen nuestros dos cables, fase y neutro, y los conectamos a la primer lámpara. Y ya con estos dos cables podemos derivar y conectar más lámparas. Ahora, para conectar un circuito de toma corrientes es exactamente lo mismo. Primero conectamos el interruptor termomagnético, el que se vaya a requerir. Yo, por ejemplo, voy a utilizar uno de 20 amperes. Después conectamos el cable que va a ser nuestra fase al tornillo del térmico. Luego conectamos otro cable que va a ser el neutro aquí a la barra del neutro. Y ya salen nuestros dos cables en calibre 12, que es fase y neutro, y los conectamos al primer tomacorriente. Y ya con estos dos cables podemos derivar y conectar mucho más tomacorrientes. Y de esta manera es como se derivan todos los diferentes circuitos. Solo no olviden utilizar el termomagnético adecuado para cada circuito y también utilizar el calibre del cable para cada termomagnético.